que nada quisiera yo agradecer al Colegio de Sonora por esta oportunidad tan grande que me ha brindado de traerme hoy, de invitarme a compartir un poquito de mi trabajo y también pues a platicar con la gente de Hermosillo sobre esta preocupación y sobre qué es lo que están haciendo las ciencias sociales, ¿no? Y cómo podemos entendernos a nosotros como raza humana a partir de lo que sucede en esta frontera. Y pues muchísimas gracias al maestro Leopoldo Santos, que se ha portado finísimamente conmigo. No me explicó muy bien todo lo que íbamos a hacer, pero yo creo que ha sido una experiencia bastante grata. Muchísimas gracias a la rectora, a Katy Delman, por abrirme las puertas, y bueno, esperamos que esta contribución siga, que este diálogo entre nosotros los que estamos haciendo trabajo académico en la frontera, pero que también tenemos un pie en alguna institución americana, pues podamos seguir compartiendo, ¿no? Cuando estamos acá de este lado. Y pues bueno, mi tema el tema de mi investigación y la charla que surge para el día de hoy es basada sobre pues el fenómeno migrante, y una parte de este fenómeno migrante que es muy difícil, que es muy trágica, que es muy dura, ¿no? La cuestión de las muertes de los migrantes en el desierto de Sonora. Mi trabajo se enfoca en lo que sucede en el desierto, sobre todo en la parte, lo que le llaman en inglés the West Desert, es el desierto que está en el Valle de Altar. Pero también, bueno, hago un poquito de trabajo en el área de Agua Prieta, en el área de Naco y demás. Y está muy fuerte. Y lo que voy a tratar hoy concierne a un muy pequeño porcentaje de los migrantes que cruzan la frontera. Hay gente que ha especulado que estamos hablando del 0.0017% de los migrantes, ¿no? Y son los migrantes que mueren y cuyos cuerpos son encontrados, son contados. Y bueno, entonces hoy lo que quiero yo exponer es cómo es de que esta frontera se forma a partir de esta noción de muerte, ¿no? Cómo es de que esta frontera opera a partir de esta cuestión de muerte. Voy a hablar de un par de casos de personas que una muy probablemente murió, otra persona es una mujer que encontraron su cuerpo fue repatriado, y quiero hacerlo de una manera muy respetuosa. Tengo el permiso de las familias para hablar de los casos y no voy a entrar mucho en detalles, ¿no? Pero pues los prevengo, ¿no? Pero bueno, empezamos, ¿no? Para gran parte de quienes viven en la frontera que divide y une a México y a los Estados Unidos, los cruces transfronterizos, legales o no, han sido históricamente rutinarios. Sin embargo, en los últimos años, el cruzar la frontera hacia el norte por la región del desierto de Sonora se ha vuelto un fenómeno de proporción e intensidades nunca antes vistas. Ustedes mismos son testigos de este ritmo migratorio, los llamados vuelos étnicos cargados de trabajadores para la exportación forzada e ilegal, los cientos de taxis con destino al Sázabe o a su famosa Ladrillera, los taxis que salen de aquí mismo del aeropuerto de Hermosillo, los puestos de mochilas, gorras, tenis que han ido brotando en las calles de Altar, y de forma más discreta en Caborca y otros pueblos, el desfile interminable de hombres y mujeres que con la mochila al hombro y la mirada salen hacia el norte. Este flujo, que antes era un poco más circular, no es nuevo. La incursión laboral de mexicanos hacia Estados Unidos ha existido desde antes que existieran controles migratorios. Lo que sí es reciente es esta forma de migrar, estos costos que genera este tipo de inmigración por el desierto. En estos momentos, mientras ustedes y yo estamos aquí, hay por lo menos unas 5,000 personas andando por este desierto buscando salidas, buscando rumbos hacia el norte. Muchos de ellos serán interceptados por la patrulla fronteriza, yo diría que la gran mayoría, por lo menos una vez. Y volverán a intentar hasta tener éxito. Después de todo, la gran mayoría de ellos logran llegar eventualmente a su destino. Unos cuantos serán detenidos y enjuiciados por su cruce no autorizado. Pasarán semanas, meses, días en detención o quizás en prisión. Otros cuantos se darán por vencidos. Casi todos serán asaltados por lo menos una vez. La gran mayoría terminarán el viaje con algún malestar o padecimiento físico, yendo desde simples rasguños y ampollas hasta daños renales que serán permanentes y requerirán diálisis por el resto de sus vidas, ¿no? Y dentro de todos estos hombres y mujeres hay un pequeño pero creciente porcentaje que tendrá más mala suerte, ¿no? La larga caminata por el desierto, ya sea bajo el frío invernal o el calor del verano, la insuficiencia de agua traen año con año resultados trágicos. Pese a la insistencia de figuras, pero dentro de todo este ambiente
ha habido un gran debate nacional en ambos lados de la frontera, ¿no? Y ellos han llamado lo que sucede en la Franja Sonora, Arizona, una cuestión de seguridad nacional. Y eso ha tenido como objetivo principal el mejorar, el cambiar, el reformar las pólizas de control fronterizo, las políticas de control fronterizo. Y dentro de todo esto también se ha inmiscuido una ola de nuevas de inseguridad física y personal. El salvaguardar las vidas de quienes cruzan la frontera, exponiéndose a los peligros del desierto, se ha impuesto en las actividades y prácticas diarias, diría yo, de los que viven en la frontera en estos últimos años. Vamos a parar la imagen ahí en un momento, ¿no? Desde la implementación en Estados Unidos de la Iniciativa para la Protección de la Frontera del Suroeste en el 96, si nos regresamos a la imagen anterior, Noemí, por favor. Hemos visto, perdón, creo que a lo mejor sería, ahí está, no salió, ajá. Bueno, si hubiera imagen, lo que veríamos aquí, sería, bueno, es un conteo de años, a partir del 93 hasta llegar al 2005, ¿no? Y en esto es un conteo de los cuerpos encontrados. ¿Sí me escuchan un poquito? Sí, sí. Ahorita sí. Porque empezamos con 12, 13, 20 personas, bueno, el micrófono, a ver si no lo he hecho perder. Entonces lo que veríamos son conteos diferentes, porque llevan políticas diferentes, ¿no? El primer número que ofrezco son números de un grupo de académicos, incluyendo a Carl Letzbeck, que hicieron ellos un conteo de las muertes en todas las fronteras. En Arizona se basaron a los números del médico forense, y vemos que los números que nos muestran entre el 93 y el 97 sobrepasan, creo que solamente un año, a los 27. Creo que tienen 12 para un año, tienen por ahí 20, 22 de los cuerpos que encuentran que pueden atribuirle a la gente, ¿no? Después pasamos a otros estudios que no salen ahí, pero bueno, donde vemos, o por otras estadísticas inclusive de los periódicos, los diarios, y también de grupos de activistas, en el cual vemos que en los últimos años aumenta precipitadamente el número de cuerpos encontrados, ¿no? El año pasado se encontraron en Arizona 271 cuerpos, más de 270 cuerpos, y fue el primer año en el que la patrulla fronteriza proporcionó números que estaban más de acuerdo a los números que manejaba el médico forense, ¿no? Lo cual nos indica también que en años anteriores pues, las políticas de conteo y las prácticas de conteo son inciertas, pero también indica que hay un mayor riesgo en esta frontera, en este desierto. Y ustedes se preguntarán, 270 personas, si yo les dije que hoy mismo hay más de 5,000 cruzando el desierto, dicen, pues a lo mejor, pues, y los migrantes mismos dicen, ¿no? Pues las posibilidades son buenas, sí la hago, sí llego. El problema aquí que habría que pensar, el problema que nosotros, que yo me propongo es, bueno, ¿qué es este costo de la inmigración, ¿no? ¿Qué es este costo? Si es una inmigración que ha existido siempre, ¿por qué estas muertes, no? Entonces, me disculpo por la imagen. Durante el año fiscal 2005, solamente más de 270 cuerpos fueron encontrados en los desiertos y las montañas de esta frontera en Arizona, rompiendo así la cifra récord de muertes por 10º año consecutivo. La Iniciativa para la Protección de la Frontera transformó efectivamente el desierto de Sonora en una región que antes era relativamente tranquila, algo desolada, en un foco rojo de interactividad. Si vemos el mapa, Noemí, por favor. Y esto es un mapa que produce una de las organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos, Fronteras Compasivas, hechos famosos últimamente por su propuesta de distribuir mapas del desierto, de diferentes regiones del desierto, proporcionando información sobre el número de días que toma llegar a diferentes lugares. En este mapa ellos nos ofrecen, es un mapa preliminar en el cual ofrecen las muertes del 99 al 2004 en la zona fronteriza. No incluye todo Arizona, esto incluye más que nada el área del desierto. Vemos aquí está la reserva de los indios Tohono-O'odham, de la tribu Tohono-O'odham, y vemos que también hay una concentración importante en la frontera, en la franja fronteriza entre Naco y Agua Prieta, ¿no? Y es una representación igual de los peligros de la frontera que me gustaría también que tuviéramos en mente mientras hablamos un poquito de esto más adelante, ¿no? Entonces, en este marco de migración, fronteras y muerte, es donde se sitúa mi trabajo antropológico.
y es partiendo de este lamentable escenario que surge esta charla. La titulé Vida sin protección y sacrificio, inicialmente, ¿no? La muerte de migrantes mexicanos en el desierto de Sonora y el panorama biopolítico fronterizo. Y la charla está planeada hasta cierto punto como una explicación al título, ¿no? Así que si me tienen paciencia, esta va a ser una discusión en tres partes que me permitirá exponer lo que nos revela esta frontera sobre las formas contemporáneas de gobernabilidad, de biopolítica, de relaciones políticas. Para empezar, retomo la primera parte del subtítulo, las muertes de migrantes en el desierto. Y para establecer el marco etnográfico en el cual se basa mi investigación. En la segunda parte de la charla propongo hablar de esta frontera como un panorama biopolítico y voy a explicar un poquito a lo que me refiero con biopolítica, ¿no? Brevemente les digo que cuando hablamos de biopolítica, los antropólogos hablamos del ejercicio de poder, del gobernar a la gente a través del control de la vida. El control de la vida, el control de los cuerpos, el control de la muerte, la definición de la muerte, ¿no? Y esta es la parte un poquito más teórica, más abstracta de la conversación, pero espero desglosarla de manera no muy dolorosa. Y finalmente trato de abordar muy brevemente esta cuestión del significado de estas muertes, esta cuestión de cómo se pueden ver como sacrificios, de cómo se pueden ver como muertes en las cuales el Estado falló a protegerlas o no. Y bueno, ¿qué es lo que hace posible? Me interesa preguntar que estas estrategias de vigilancia y control fronterizo se vuelvan maniobras de rescate. ¿Qué consecuencias generan los cambios en las relaciones políticas y sociales que ocurren en esta frontera más allá de sí misma? ¿Qué significa el tomar las muertes de estos migrantes como el resultado de una negligencia sistemática o el resultado de una política fronteriza incontrolable? ¿Qué es lo que revela la relación sujeto-poder en esta era de luchas contra la inseguridad, en esta era de acciones contra el terrorismo? Para navegar esta situación de las dinámicas migratorias y control fronterizo en esta región de Sonora, Arizona, voy a tomar un par de casos. El caso primero es el de Macario García Saucedo, que es una búsqueda, su caso es el de una búsqueda limitada y frustrada. Y el segundo caso es el caso excepcional de Lucrecia Domínguez Luna, cuyos restos fueron encontrados el verano pasado por su padre en el Valle de Altar, Arizona. A partir de estos dos ejemplos ofrecen un amplio repertorio de situaciones que creo yo nos permiten desarrollar un análisis multidimensional de los procesos de negociación de autoridad y de poder que giran en torno a estas muertes, a través de las formas de intervención y de valoración de estos migrantes, ¿no? Asimismo, esto nos permitirá examinar algunas de las consecuencias sociopolíticas de la construcción de esta frontera como un espacio de vulnerabilidad, de fragilidad, de muerte. Estos dos casos muestran que muertes similares, de sujetos similares, entre comillas, no siempre entran a la esfera pública de la misma manera, no siempre tienen los mismos efectos. Aunque es imposible que estos dos casos muestren el rango total de posibilidades, yo creo que nos permiten aproximarnos al funcionamiento de las políticas sobre la vida y la muerte que operan aquí. Macario García Saucedo, si cambiamos. La que sigue. La que sigue. El primer caso que quiero compartir con ustedes es el de Macario García Saucedo. Y mientras realizaba el trabajo de campo el pasado mes de julio en el Centro Comunitario de Atención al Migrante Necesitado, el CAMI, en Altar, Sonora, tuve la oportunidad de platicar con familiares de Macario, quienes llegaron al centro buscando ayuda para localizarlo, vivo o no. Básicamente, Macario García Saucedo, jornalero de 42 años, padre de 2, dejó su pueblo en Michoacán en mayo del 2004. Yo los conocí a los familiares en julio del 2005. Él se fue con planes de internarse a Estados Unidos por el desierto de Sonora y llegar a Phoenix, donde había vivido por 10 años y tenía trabajo esperándole. De acuerdo a sus familiares, Macario García Saucedo había cruzado este mismo desierto en varias ocasiones y su familia no había sabido nada de él desde mayo 12 del 2004, día en que telefoneó para decirles que pronto trataría de cruzar la frontera. Nunca volvió a llamar. Limitados de recursos, su familia lo buscó inicialmente por teléfono. Llamaron a toda persona, autoridad y agencia que pensaron podría ayudarles en la búsqueda. Lo único que consiguieron fue información contradictoria. Y realmente esto es increíble, ¿no? Hubo quienes les dijo que Macario estaba detenido en una prisión en algún pueblo de la frontera, que había sido internado en un hospital, que había sido arrestado por haberse metido de burrero para el tráfico de narcóticos,
que había sido balaceado por la patrulla fronteriza, que había muerto en una volcadura vehicular causada por un coyote. Lo único que era cierto entre todo esto es que entre tanta incertidumbre, quienes habían tratado de cruzar a los Estados Unidos con él se rehusaban a hablar con la familia. Le tomó a la familia más de un año recaudar los fondos suficientes para enviar a Gustavo de Arcos, primo de Macario, a la frontera. Aún entonces la búsqueda sería limitada, ya que Gustavo no contaba con la visa necesaria para entrar a Arizona y buscarlo ahí. Así fue que Gustavo llegó al altar, armado de varias decenas de pósters como este, y en un día recorrió todo el pueblo entero preguntando y pegando pósters sin conseguir mayor información. Con la ayuda del CAMIN se comunicó con los consulados mexicanos en el sur de Arizona, dio datos y fechas con la mayor exactitud sin recibir información a cambio. Llamada tras llamada, lo único que conseguía era la sugerencia de que lo más probable era que su primo Macario hubiera muerto, abandonado por su grupo y que sus restos habían sido prácticamente absorbidos por el desierto. Hacía tiempo que la familia había considerado, obviamente, tal posibilidad, pero ¿cómo podrían estar seguros? ¿Cómo velar la muerte incierta de un ser querido? ¿Cómo interpretar tal desaparición? Macario se había desvanecido y aparentemente no contaba para las autoridades ni mexicanas ni estadounidenses. Nadie sabía nada, nadie podía hacer nada. El valor de la vida de este hombre se suspendía ante su muerte desconocida. No se sabe en general cuánta gente desaparece cada año en la frontera. Nadie lleva la cuenta ni mantiene récords. No hay protocolos ni políticas establecidas que dicten cómo tomar estos casos o cómo darle seguimiento. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con algunas universidades estadounidenses, han desarrollado un sistema para la identificación de restos y localización de individuos, conocido como CIRL. Dicho sistema facilitaría, si lo utilizaran, la identificación de cuerpos en la frontera y crearía un banco de datos centralizado. Lamentablemente, el uso del sistema no ha sido adoptado universalmente y su utilidad aún está por ser probada. Las condiciones del cruce fronterizo son tales, sobre todo durante el verano, que hace que la búsqueda de familiares se intensifique. Pequeño paréntesis, estando haciendo trabajo de campo también con gente en el consulado, julio, agosto, junio, septiembre, los teléfonos no dejan de sonar y llega el momento en el que el personal del consulado deja de contestarlos porque no tienen tiempo de darle seguimiento a todo esto, ¿no? Y muchas llamadas es de que no me ha llamado, y es la mamá que está preocupada, la esposa que está preocupada y el esposo, el hijo, el novio finalmente llega y les llama. Pero muchos de estos otros casos, ¿no?, que quedan suspendidos. Y no es que sea mala voluntad de la gente que trabaja en el consulado, simplemente que pues, no tienen los suficientes recursos ni el suficiente personal. Y precisamente con personal insuficiente en los consulados, solo los casos más extremos llegan a ser parte del sistema. Y aún entre estos, la mayoría de los casos se quedan sin resolver debido a la falta de personal y recursos para darles seguimientos. Familias como las de Macario esperan durante años con esperanzas de recibir alguna señal de alivio o información que les permita finalmente llorar la muerte de su ser querido. Conozco una mujer de 70 años que lleva casi 20 años esperando a que llegue su hijo, ¿no? Sigue prendiendo velas y no se deja ni siquiera articular la posibilidad de que el hijo haya fallecido. Ya dice que su hijo está perdido en Tijuana, no se permite velarlo, ¿no? Y tenemos otro caso que es totalmente diferente, está al otro extremo. Este es el caso, si quieres cambiar la imagen, dame la que sigue, a lo mejor es algo. Este es el caso de Cesario y Lucrecia. El recuperar un cuerpo del seno del desierto es toda una hazaña. El segundo caso que quisiera compartir con ustedes es verdaderamente singular. Se trata del caso de Lucrecia Domínguez Luna, una zacatecana de 35 años, quien se dirigía a Texas con sus 2 hijos para reunirse con su esposo, pero falleció víctima de la deshidratación en el caluroso mes de julio. De muchas formas, esta también es la historia de su padre de Lucrecia, don Cesario Domínguez, la siguiente fotografía, por favor, quien con su persistencia y desafíos, Cesario es la persona que está a la izquierda, quien con su persistencia desafió la negligencia y el olvido de la muerte en el desierto fronterizo. La muerte de Lucrecia es típica, pero no la búsqueda ni el recobro de sus restos. Esta es la historia a grandes rasgos. Después de andar un par de días por el desierto a finales de julio, Lucrecia comenzó a sentirse mal, al grado que no pudo mantener el paso del grupo que iba con ella. El guía le indicó al hijo de Lucrecia, de 15 años, que se quedara con ella, que hiciera una fogata para pedir ayuda, que el grupo seguiría adelante junto con la hermanita de 7 años, que eventualmente llegó a Texas. El muchacho encendió la fogata, pero no pasó nada. Lucrecia perdió la conciencia y luego murió. El chico comenzó a caminar después de esto, solo por el desierto, hasta que fue detenido para después ser repatriado por la patrulla fronteriza.
Aparentemente no les mencionó a la patrulla fronteriza que el cuerpo de su mamá se había quedado atrás. Mientras tanto, don Cesario recibió una llamada que le informaba que su hija se había quedado muy mal en el desierto y que probablemente estuviera muerta. Cesario no sabía que su hija había decidido emigrar a Estados Unidos. Él estaba en contra de que ella se fuera, pero bueno. Les describieron en esa llamada la zona aproximada donde se había quedado. Cesario, teniendo una visa de residente obtenida hace muchos años cuando vivía y trabajaba en California, salió apresurado hacia Arizona, prometiendo a su esposa no volver sin los restos de Lucrecia, aunque fuera un pedacito de tela de su ropa, me decía, ¿no? Lo que sea, lo que encuentre de ella que pueda sepultar. Con la ayuda de un amigo de Nueva Jersey, Cesario, si quieres la siguiente fotografía, Cesario realizó una búsqueda intensa de 3 semanas, involucrando a varias agencias gubernamentales de ambos países, a cientos de voluntarios, a docenas de reporteros y más de un millar de fotografías y muchas horas en el desierto. Sin embargo, su estrategia de búsqueda no se limitó al desierto en sí. Con la ayuda de amigos y desconocidos, Cesario hizo llamadas a la comunidad migrante en Estados Unidos a través de programas de radio y televisión con amplia cobertura regional y nacional. No recuerdo el programa, pero creo que el tipo se llama Memín. El Memín es uno de estos programas matutinos, ¿no? De variedad, ¿no? Entonces él llamaba, hablaba un poquito de cómo iba la búsqueda, decía si alguien sabe algo y por favor que nos diga, ¿no? Y las llamadas comenzaron a llegar, ¿no? 4 llamadas fueron recibidas con información invaluable. El cuerpo seguía ahí, cerca de un arroyo. Alguien además había colocado una bandera americana por ahí para marcar el sitio. Fue hasta la 3ª semana, y después de haber encontrado los cuerpos de otras 4 personas, que Cesario, José y un reportero del diario Los Angeles Times, que andaba ese día con ellos, dieron con los restos de Lucrecia. Llamaron a las autoridades y comenzó el proceso de repatriación. Si quiero la siguiente. Bueno, estaba en la siguiente, creo que estas no van a salir, pero bueno. En estas fotos estaban, bueno, está Cesario cuando... Él decía que la primera vez que encontró un cuerpo se daba cuenta de lo terrible que era. Ya para la 4ª vez decía, caramba, esto me va a quitar 4 horas de mí buscar los restos de mi hija, ¿no? Porque había que llamar a la patrulla fronteriza, decirles dónde estaban, esperar a que llegaran los expertos. Y era toda una producción. La imagen que sigue, hasta donde haya una imagen. Bueno, la que sigue, ya veremos. La siguiente cosa, ¿no? Bueno, por varios días la odisea de Cesario permeó todos tipos de medios de comunicación. Su foto se volvió icono permanente de algunas publicaciones y de organizaciones pro-migrantes. Estas, inclusive las organizaciones en favor de los migrantes, lo llevaron junto con su esposa y su hija menor a los pasillos del Capitolio en Washington, D.C., para que compartiera su historia con miembros del Congreso americano. De alguna manera, ante la sociedad civil, Cesario se había convertido en el hombre que había retado a la muerte en la frontera. En una entrevista, él me comentó que el recobrar el cuerpo de su hija había sido el reto más grande de su vida, pero simplemente no podía darse por vencido. No solo invirtió un mes de su vida asegurándose que el cuerpo fuera sepultado en Zacatecas, sino que además echó mano de todo tipo de capital social y económico que pudo. Al final del mes, la búsqueda del cuerpo de Lucrecia había costado más de $17,000, y esto sin contar los recursos invertidos por ambos gobiernos. Esta es la historia del padre que se negó a darle el cuerpo de su hija a la frontera. Haciéndose espacio en los medios públicos, Cesario expuso las condiciones en las que hacen que estas muertes no se les dé valor públicamente. Esta es una historia de resistencia contra la exclusión y la desaparición social de quienes mueren en este desierto y cuyos cuerpos no son recobrados. Entonces tenemos 2 casos extremadamente diferentes, ¿no? Las muertes son parecidas, pero las condiciones sociales alrededor de estos casos varían. Tenemos un caso donde nadie sabe nada, no se puede hacer de nada. ¿De qué nos está hablando, señor? Su cuerpo a lo mejor es uno de los tantos no identificados. Quizás sí, quizás no. Probablemente se desapareció. Probablemente no llegó, perdón, lo sentimos mucho, ¿no? Y en cambio tenemos el caso de Lucrecia, que se vuelve un estandarte, ¿no? Cesario ha ido 2 veces a Washington, donde tiene la amabilidad de echar una llamada cuando llega por allá, o hacerme alguna pregunta de que quién es quién, ¿no? Y es un hombre bastante humilde que se ha vuelto ahora sí que campeón, ¿no? de lo que sucede en este desierto. Entonces sigo a la segunda parte, ¿no? Habiendo compartido estos 2 casos, lo primero que me gustaría poner sobre la mesa, que no es mi interés tratar las muertes de quienes cruzan esta frontera de manera fenomenológica. No voy a hablar ni de la forma ni de la estructura fisiológica de estas muertes, ¿no? No me interesa simplemente condenarlas, tampoco denominarlas tragedias.
Creo que no hace falta convencer a nadie de que son muertes difíciles, tristes y aterradoras, y aterradoramente inimaginables. Pero ¿de qué servirían las ciencias sociales si nuestra sola contribución se quedara aquí, ¿no?, en este tipo de denuncia? No es que pretenda que mi labor académica o la labor académica en general se desligue de toda responsabilidad cívica o social. Si así fuera, yo creo que también mi tipo de investigación sería otra forma de explotación encima, ¿no?, más sobre esta gente que cruza la frontera por el desierto. Pero por el contrario, yo creo que la mejor contribución académica está en la producción de análisis sólidos, o por lo menos el mejor intento. Con esto en mente he venido desarrollando mi investigación etnográfica, tratando de entender no solo el por qué estas muertes suceden, sino qué es lo que las mantiene. Yo creo que es aquí donde el disclaimer, ¿no?, del maestro Leopoldo Santos es muy bueno, ¿no?, que sigo buscando de llevar esto un poquito más allá de lo trágico, ¿no? Son muertes tristes, pero están ahí cada año, ¿no? Y es una producción tremenda. Es marzo, finales de marzo, llegan los vigilantes en abril y comienza la pasarela de periodistas. Todo el verano, de todo el mundo llegan a esta frontera. ¿Y por qué? Y si ahorita, en marzo, si en febrero es cuando la mayor parte de gente cruzaba, ¿por qué no los vimos entonces? Ellos vienen porque las historias tristes que se venden en todos los periódicos suceden en el verano, ¿no? Entonces, ver qué es este espacio que se construye, qué es lo que generan estas muertes, ¿no? ¿Y por qué no detenerlas? Yo creo que si hubiera la voluntad política, que si esta fuera una de las prioridades nacionales de cualquiera de los dos países, estas muertes pararían, pero yo creo que generan más siendo tragedias, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, lo discutimos. Entonces, con esto en mente he venido desarrollando mi investigación etnográfica, tratando de entender no solo el por qué suceden estas muertes, sino por qué se les mantiene, qué es lo que producen. No es mi interés ni mi fuerte explicar cómo es que suceden. Tanto periodistas como expertos médicos han brindado interesantes y muchas veces gráficas explicaciones al respecto. Un libro, por ejemplo, es Telling Their Tracks de John Marino, no lo recomiendo. Otra línea de investigación que se ha seguido al respecto, no lo recomiendo, si se quieren asustar, léanlo. Otra línea de investigación que se ha seguido al respecto sobre esta frontera y sus múltiples problemas ha sido lo que se podría llamar una arqueología de las políticas públicas, fronterizas y binacionales. Pero tampoco es mi objetivo delinear las condiciones de posibilidad que producen la muerte de cientos de migrantes cada año. El estudio de estas políticas y contextos políticos han sido tratados por varios efectos en el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos, incluyendo demógrafos, politólogos, sociólogos, así como activistas y críticos de las políticas públicas y fronterizas tanto mexicanas como estadounidenses, ¿no? Y los nombres aquí son muy largos, podría yo decir Wayne Cornelius, Carl S. Back, nunca puedo pronunciar su nombre, Masi, Demetrio Papadimitriou, como activista y un poco académica, también está Claudia Smith, y bueno, mexicanos también tenemos muchos, ¿no? Pero entonces, si no quiero hacer ninguna de estas cosas, se preguntarán, ¿no?, ¿cuál es mi interés como antropóloga social? Y las preguntas que me interesan a mí explorar giran en torno a dos planos. Primero, me interesa ver cómo es de que qué es lo que estas muertes revelan sobre esta frontera, cómo es de que esta frontera opera a través de las muertes, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirven? Para entender esto, propongo que se puede ver esto como un espacio biopolítico, es decir, como un lugar caracterizado por el ejercicio del poder sobre la vida, del control sobre la vida. Enseguida explico. El segundo plano que me interesa ver es que si estas muertes son componentes operacionales de esta frontera, ¿qué es lo que sugieren o revelan de las relaciones sociales y políticas contemporáneas? Si estamos gobernando a partir de negligencias sistemáticas que resultan en la muerte, ¿qué tipo de sociedad somos, ¿no? ¿Qué tipo de contrato social es el que tenemos en el cual la muerte de alguien no cuenta, aún así cuando esta muerte se realiza en procesos que son partes integrales de la economía y la historia binacional, ¿no? Yo no dudo ni por un minuto realmente en la capacidad de México, tanto como Estados Unidos, de prevenir estas muertes de estos migrantes, o de eliminar así o reducir radicalmente la migración o la migración indocumentada como la conocemos. Si hubiera de verdad, si esto fuera en verdad una prioridad política en ambas naciones, lo harían, ¿no?
La capacidad existe, yo creo que lo que no hay es la voluntad política para proponer una alternativa a una frontera tan productiva, ¿no? Cambiar la frontera sería radical realmente. Hay quienes alegan que esta frontera no trabaja, que está descompuesta, que no sirve, ¿no? Que es un broken system. Sin embargo, si nos ponemos a analizar un poco más de cerca esta frontera como un aparato sociopolítico, y aquí el énfasis está en aparato, ¿no? Nos damos cuenta de todo lo contrario. Esta frontera trabaja, produce, sirve diferentemente a muchos. Como todas las fronteras, produce definiciones, categorías, estrategias para la producción o la imaginación al menos de un orden sociológico. Esta frontera sirve como punto de referencia político-territorial a diferentes niveles, a nivel personal de identidad, a nivel nacional, pero también cultural, social, económico. Esta frontera provee alteridades necesarias para las dinámicas de identidades, se convierte en punto de partida y de unión, se vuelve una expresión más del Estado a la vez, ¿no? Articula, esa oración no la entendí, pero bueno. Pero la frontera como aparato yo creo que es interesante mantenerla, ¿no? Se puede ver la frontera de muchas formas, pero yo creo que una de estas es aparato y es la que me interesa a mí, ¿no? Pero entonces, si esta frontera hace lo que se supone que tiene que hacer, ¿qué decir de estas muertes en el desierto? ¿Qué es lo que nos indican sobre las múltiples relaciones políticas en juego? ¿Qué papel juegan en la juxtaposición? Y lo dije en inglés. ¿Qué papel juegan en esta relación territorio, población, Estado? ¿Qué revelan, qué producen, qué permiten? Si vemos, estamos viendo. Hay fotografías, perdón. La frontera y la biopolittica, ¿no? En los últimos años, en términos generales, la vigilancia de la frontera entre México y los Estados Unidos ha sido demarcada o enmarcada en términos de protección. De protección de drogas y flujos laborales no autorizados hacia el norte, así como de armas y otros productos ilícitos hacia el sur. Y últimamente, debido en parte a los violentos episodios recientes, yendo desde los ataques de las Torres Gemelas hasta las narcoguerras en varias regiones de la frontera, la cuestión de seguridad nacional se ha perfilado como problemática fronteriza de mayor importancia en las relaciones entre México y los Estados Unidos y se ha convertido a la vez en el foco de atención de los medios informáticos. Sin embargo, más allá del abstracto entorno de la potencial vulnerabilidad nacional, el problema de la seguridad fronteriza que afecta a quienes viven y mueren a lo largo de la franja divisoria revela, yo creo que un rico panorama sociopolítico que refleja varias de las tensiones contemporáneas en la relación sujeto y autoridad. Yo creo que aquí es donde esta frontera nos sirve. Alguien había propuesto, no recuerdo ahora quién, la frontera como un laboratorio social. Yo no sé hasta qué punto es laboratorio, pero yo creo que la frontera se vuelve un escenario social, ¿no? En el cual podemos ver, es un punto de intensificación, en el cual podemos estudiar procesos que se están dando en otras partes del mundo, ¿no? Bueno. De cualquier forma, sea la seguridad nacional o la protección a migrantes, esta frontera se perfila como un espacio biopolítico, es decir, como un espacio donde las estrategias de gobierno se centran en el control sobre la vida. Hay quienes sugieren que todas las relaciones sociales son relaciones de poder, ¿no? Un truismo, por ahí. Estoy hablando en Spanglish, perdón. Bueno, y que estas relaciones de poder tienen como base fundamental el control sobre la vida misma. El trabajo de Giorgio Agamben, filósofo italiano-francés, propone dos nociones de vida que figuran dentro de lo político, ¿no? Y aquí donde me paso a mi imagen. Retomando etimologías griegas, Agamben nos señala cómo hay dos formas y connotaciones muy diferentes dentro de nuestro término actual vida, ¿no? El primero que nos indica es Zoe, que es la vida misma, la vida en términos biológicos, la esencia de la vida, la diferencia entre estar vivo y estar muerto, el tener vida, ¿no? La vida biológica. Cuando alguien pierde la vida en el desierto, estamos hablando de Zoe. Y el segundo término que los griegos utilizaban para referirse a lo que nosotros llamamos vida es bios, y esto denomina la vida en términos sociales. En esta frontera y en los discursos de protección que genera, vemos ambas denotaciones de vida frecuentemente en conflicto. Otra manera en la cual yo hablo de esto en otros trabajos es la cuestión, y en español no funciona muy bien, pero aguanten, y es la cuestión de la seguridad
de la frontera. Cuando hablamos que hay que asegurar la frontera, estamos hablando de que la frontera es un sitio poroso que necesita protección. Pero también hablamos de seguridad en la frontera, que en inglés sería safety. La cuestión de seguridad en la frontera está pues cuando hablamos de cómo proteger a la gente de lo que hace la frontera. La diferencia sería entre border safety, que es una seguridad personal, una protección hacia el cuerpo, y border security, en el cual es una seguridad nacional de la que estamos hablando, ¿no? Entonces vemos aquí, bueno, creo que lo explicaba más adelante, ¿no? Estos dos connotaciones de vida entrando en conflicto. Por una parte, la protección al migrante, la protección en la frontera, ve la cuestión de... gracias. Bueno, no, esta es otra cosa. Ve la cuestión de cómo proteger la esencia de la vida, cómo proteger el Zoe. Y cuando hablamos de la cuestión de seguridad nacional, cuando hablamos de que tenemos que sellar la frontera porque es un riesgo para el estilo de vida, sobre todo los estadounidenses dirían, ¿no? Que se llevan. Uno de los casos típicos es el caso de Sam Huntington, ¿no? Que dice que los inmigrantes son una amenaza para la vida nacional, para el estilo de vida nacional americano. Entonces vemos aquí cómo encajan cómo llegan estos dos a encontronarse, ¿no? Está la cuestión de la protección de la vida, como vida... Agamben le llama, en italiano quizá como le llamara, pero vida al desnudo, vida expuesta, y estamos viendo por otra parte la protección a un estilo de vida, ¿no? Y yo creo que a medida de que nos vayamos adentrando en esta cuestión de la guerra en el terror, o la guerra contra el terror, vamos a ver escenarios más a este estilo, ¿no? Don Alberto, un inmigrante guatemalteco que conocí hace un par de años, me dijo, después de algunos días de haber sido rescatado primero por civiles y después por Borstar, que es la mano de rescate de la patrulla fronteriza, me dijo, a mí me parece difícil y un poquito contradictorio que yo tenga que arriesgar mi vida para mejorar mi vida. Las actividades que buscan sacar a migrantes del desierto, sobre todo en el verano, se han denominado como operativos de rescate, y estos protegen y salvan vidas biológicas. Sin embargo, cuando se habla de fortificar el muro, de hacerlo más largo y grande, menos cruzable, usualmente se está hablando de proteger una forma de vida, un estilo de vida, the American way of life, ¿no? Supuestamente puesto en riesgo por la inmigración. Entonces, a esto es a lo que me refiero hasta cierto punto cuando digo que la frontera se puede ver como un panorama biopolítico. El biopoder es el poder que ejerce el soberano, el poder soberano sobre la vida. Hacia el final de la vida de Foucault, que quiero entrar un poquito sobre esto ahora, él se concentra en desarrollar esta noción de biopoder. La idea que... bueno, ahí vamos, esta está la imagen. La idea de exponer la vida para mejorar la calidad de vida que se tiene, o que se maneja en esta frontera, que manejan muchos de los migrantes, no es nueva, ¿no? Foucault sugiere que esta es una idea que ya estaba presente en la noción de contrato social y de patria potestas, en el cual la figura del patriarca, a cambio de proveer algún tipo de seguridad física, alimentaria, etc., puede exponer la vida de sus adherentes, de sus seguidores, en el campo de guerra si es requerido, ¿no? Fuera de ahí, el soberano puede ejercer su poder sobre la vida de algún sujeto si éste quebranta ciertas normas. Esta expresión de poder sobre la vida se ve en el derecho romano, que permitía al soberano decir si algún sujeto en cuestión podría seguir viviendo o debería morir, ¿no? El tipo que vives o mueres, ¿no? Entonces tenemos aquí el poder soberano ejerciendo poder total sobre la vida sin ningún tipo de consecuencias, sin que se considere que se está cometiendo un homicidio o que la vida de la persona que va a morir va a ser sacrificada, ¿no? Quebrantó las normas sociales y simplemente un acto operacional, ¿no? Más adelante, en uno de los textos compilados bajo el libro que se llama La sociedad debe ser defendida, hacia el final de su trabajo, Foucault sugiere que ha habido una transformación en los últimos años en el ejercicio del poder político sobre la vida, lo cual caracteriza el contexto actual. Actualmente, el soberano no tiene el poder solo de quitar la vida o de dejar vivir, sino que también puede hacer vivir o dejar morir. En esta cuestión de hacer vivir, pensemos en todas estas cuestiones de lo que le llaman
bioingeniería, estamos en el caso de Estados Unidos, recientemente vimos el caso de Terry Schiavo, en el cual está la cuestión de que bueno, la dejamos seguir viviendo conectada a máquinas y no quien tiene el poder de decir qué es lo que sucede. Pero a mí lo que me interesa abordar un poquito es esta cuestión del dejar morir, ¿no? Es esta segunda forma de biopolítica, la que incluye el dejar morir, la que a mí me parece que encuentra resonancia en los fenómenos que vemos en la frontera, sobre todo entre Arizona y Sonora. Wayne Cornelius, experto en migración, nos explica que una de las asunciones de la estrategia de control fronterizo era que si se cerraban las principales entradas hacia Estados Unidos, que si se hacía suficientemente costosa y peligrosa la entrada por áreas remotas, entonces en algún momento los migrantes dejarían de cruzar. Esta cuestión de la prevención a través de desanimar a la gente, ¿no? Prevention through deterrence, le llamaban. El encaminar los flujos de migrantes hacia áreas más peligrosas, al encaminar los flujos de migrantes hacia áreas más peligrosas, el aspecto biopolítico al fondo de la estrategia de patrullaje fronterizo permitió que Estados Unidos y México, de forma menor, pudieran ser negligentes con la vida de los migrantes. Mientras que el Estado no está matando a nadie directamente, ciertamente está dejando morir. Nótese que aún bajo estos modelos, el Estado mantiene su monopolio sobre el uso sancionado o no sancionado de la violencia, la cual se expresa finalmente sobre el cuerpo. Mientras que bajo el primer tipo de modelo es el Estado quien ejerce su poder a través de la acción, en el segundo lo reafirma su poder por medio de lo que se podría ver como negligencia estructural planeada. Yo creo que aquí pensé incluirlo y no. Hay cada vez que Estados Unidos propone algo sobre la frontera, se hacen una serie de estudios sobre el impacto que va a tener. Se hacen sobre todo sobre el impacto en el medio ambiente, pero también se hacen estudios sobre los impactos que podrían tener dentro de los flujos migratorios. Cuando se propuso los operativos actuales, que bueno, está Gatekeeper en California, tenemos Safeguard en Arizona y Hold the Line en Texas, no se llama de otra manera, se me olvidó. Bueno, se planeó, se puso sobre la mesa la pregunta de qué es lo que iba a pasar con la gente que cruzara sobre zonas más peligrosas, ¿no? Y el Estado vio los planeadores, la gente que estaba sobre la mesa, dijeron, más gente va a morir, van a aumentar los costos de cruzar la frontera de manera ilegal, va a aumentar la criminalidad, van a aumentar las presiones para ejercer un programa o para que se haga un programa bracero, pero los cruces fronterizos por zonas urbanas van a bajar. Entonces, si hay este tipo de visión, ¿cómo no llamar esto negligencia planeada, no? La idea es, vamos a dejar que unas cuantas personas mueran en el desierto, que unas cuantas personas sufran por el desierto, para que bajen. ¿Cómo tomar este tipo de gobernabilidad, ¿no? De estrategia de gobierno? Sugerencias. Hay otro aspecto de la biopolítica que es de importancia en lo que concierne a la frontera. La biopolítica que nos señala que la coyuntura entre el control sobre el cuerpo y el gobierno de la población entra aquí para explicar dos tipos de prácticas del Estado que son aparentemente contradictorias. En primer lugar está la larga historia de prácticas económicas y políticas que han fomentado la existencia de un sector de la población que vive y trabaja clandestinamente para beneficio de ambos países. En segundo lugar están las prácticas de vigilancia fronteriza y control migratorio que han tenido y siguen teniendo efectos dañinos y mortales en quienes cruzan esta frontera. Periodistas, críticos y activistas en favor de los migrantes han articulado, y de hecho también en contra de los migrantes, han articulado esta aparente contradicción como un fracaso más del Estado en cumplir su misión o su palabra de protector y de proveedor de la población. Retomando también un poco la obra de Foucault otra vez, él nos dice que la función del gobierno es aquella actividad que guía a los individuos a lo largo de sus vidas, colocándolos bajo la autoridad de un guía, de un guía que se hace responsable por lo que hacen y por lo que les pase. Yo creo que en esta historia de migraciones no autorizadas en ambos países,
Ambos países han guiado, por así decirlo, a los cientos de personas que participan. Si quieres, las siguientes. No salieron. Bueno, las siguientes 3 imágenes, que obviamente no están aquí, pero están disponibles en internet, son imágenes de si quieres la que sigue, creo que sí está. Bueno, no sé, estas son imágenes de la muy famosa guía del migrante, que fue publicada, distribuida a principios del año pasado, del 2005, junto con el libro Vaquero. Yo no conocía el libro Vaquero, pero tuve la oportunidad de leerme un episodio cuando compré mi guía del paisano. Entonces, tenemos estas imágenes, que son imágenes cómicas, no sé, dibujos, en el cual en la primera tenemos a 3 mexicanos, aparentemente 2 de ellos sin camisas, muy musculosos, cruzando el río, así, pero vienen con unas ganas de trabajar, están cruzando, ¿no? Cuando la gente que está contra los migrantes que cruzan la frontera a la brava vio estas imágenes, decían: caramba, el gobierno de México nos está mandando imágenes mismas de la invasión, ¿no? Esta es la invasión de mexicanos que están. A mí lo que me interesa de estas imágenes es ver una vez más cómo se presentan estos cuerpos, ¿no? Estos cuerpos llenos de vida que están cruzando, están retando esta barrera, ¿no? Pero a la misma vez, encajarla dentro de un contexto de que esta es una producción del gobierno que sucede, ¿no? En la segunda imagen teníamos había 2 imágenes. Una de ellas está una chica poniéndole unas tabletas de sal a un galón de agua, y en la segunda imagen se ve un grupo de personas siguiendo un alambrado eléctrico, ¿no? Y bueno, hay muy pocos alambrados eléctricos en el desierto, pero los 2 o 3 que yo conozco van de norte a sur. Y la gente los ha usado siempre diciendo: bueno, el sur está para allá, ¿no? Sigamos el alambrado. Y entonces la gente estaba molestísima. Y en la tercer grupo de imágenes estaba la cuestión de que no le creas a los polleros. Y al final estaba una persona que estaba un poquito mal en el desierto, ¿no? Pero bueno, la idea era, de cierta manera, tener un documento en el cual a mí me parece un poco interesante esta cuestión de darles folletos a los migrantes, que siempre se ha dado, ¿no? Conoce tus derechos. Y los migrantes en su mayoría conocen más o menos sus derechos, conocen más o menos a lo que se enfrentan en el desierto, se preparan más o menos. Pero a mí me parece algo que yo creo que hay que ver más. ¿Qué es lo que se hace cuando se da un folletito de estos, ¿no? Se está diciendo: bueno, estamos protegiendo al migrante, y decir: bueno, la protección que tú le estás dando, que le estamos dando al migrante, es simplemente 3 hojas de papel o 10 hojas de papel que les dice al migrante: va a estar duro. Pues está un poquito, no sé, se puede hacer un poquito más. Entonces, por un lado tenemos ese tipo de cosas. Por el otro lado tenemos las historias, ¿no? Esta es la portada de Time Magazine, que salió hará un mes y medio. Cada 2 o 3 años Time pone algún mexicano o algún dibujo de inmigrantes en su portada. Y esta es la historia de una persona de Tuxpan, se me olvida, no sé si es, creo que es en Michoacán, que se fue a vivir a los Hamptons, se hizo jardinero, que tiene ahora, está muy bien económicamente, y a resultado de su viaje hay muchísima gente de su pueblo ahora en los Hamptons, y él vive un poquito deprimido e infeliz de regreso en Michoacán, ¿no? Pero la idea está de que es una historia de éxito, porque es una historia que se convierte en algo material, la persona está con vida y hay mucha gente más que surge, ¿no? Y es parte de esta fuerza laboral secreta, ¿no? Que yo creo que también es parte del chiste que están haciendo ellos. Entonces, pues teníamos, por ejemplo, la famosa guía del migrante, publicada a principios del año pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también tenemos aquí la Time Magazine, ¿no? Que contribuye de alguna manera u otra a mantener la noción de que una vida mejor, por lo menos en términos materiales, se puede lograr si se cruza la frontera y se trabaja clandestinamente al otro lado, ¿no? En estas historias y en las historias de muertes en la frontera, las condiciones estructurales, estas historias y las muertes en la frontera han creado condiciones estructurales que apuntan hacia una dependencia multifacética en la migración laboral no autorizada, que se contrapone a la falta de responsabilidad de los gobiernos involucrados. Estas historias
nos habla de un ataque pasivo en el estado de los cuerpos, de un ataque pasivo del Estado en los cuerpos de quienes se han sumado a una población clandestina que produce producto de prácticas políticas y económicas en el Estado. Giorgio Agamben retoma la noción del ejercicio sobre la vida para explicar que en la relación entre la autoridad soberana y el individuo portador de vida por medio de políticas de inclusión y exclusión. A mí me parece que es la invisibilidad medio oficial y parcialmente pública en la que los migrantes realizan su viaje a través del desierto y en la que viven sus vidas los coloca en una relación simultánea de exclusión e inclusión dentro del dominio soberano. Y yo creo que hasta cierto punto estos son ejemplos de estar incluidos y a la misma vez excluidos, ¿no? Tenemos el reconocimiento de una revista totalmente popular en México que nos habla de una fuerza laboral secreta, pero ¿cómo puede ser secreta, no? Entonces exclusión e inclusión al mismo tiempo. Estamos hablando de que el gobierno mexicano gasta algo de dinero, no algo de recursos, en decirle al mexicano, cuídate, protégete, te estoy incluyendo dentro de mis prioridades de protección a mis ciudadanos, pero a la misma vez se están yendo porque obviamente que no tienen la seguridad social que les permitiría estar en México, son los excluidos, ¿no? Entonces esta cuestión de inclusión y exclusión me parece que es interesante. Bajo tal invisibilidad, el migrante no autorizado en el desierto de Sonora representa vida expuesta. Su muerte solitaria no es vista como homicidio, no es vista ni como sacrificio, si no es vista, ¿no? Sin embargo, cuando estas vidas y estas muertes se vuelven visibles, pensemos en el caso de Lucrecia, y las ideas de sufrimiento que esta gente vive, cuando estas son reconstruidas y circuladas por medio de los medios de comunicación, estas muertes adquieren una eficaz potencia discursiva. Muy bien. Aquí cabe retomar bueno, me brinco esto. Entonces, lo que iba a decir es de que, bueno, para sacar a las muertes del silencio en la frontera se requiere toda una serie de trabajo, ¿no? Es una inversión, es un proyecto laboral. Y yo creo que es aquí donde hay espacio para nosotros y para la sociedad civil a la misma vez, de pensar cómo se ejerce el poder y cuáles son las nuevas posibilidades que tenemos, ¿no? Dentro de todo este marco de la biopolítica, de la relación entre el sujeto y el Estado, estos, tanto Agamben como Foucault y como otras personas, que no menciono aquí por falta de tiempo también, nos muestran una relación que es muy, muy vertical, ¿no? Es el Estado y el sujeto. Es el Estado o el sujeto que está excluido o excluido, ¿no? Y yo creo que lo que vemos en esta frontera también apunta a diferentes posibilidades para la participación ciudadana y para la creación de una sociedad civil un poco más activa y un poquito más dinámica en el ejercicio del poder, ¿no? En esta frontera, y el caso de Lucrecia me parece que es interesante al respecto. En esta frontera los cuerpos de los migrantes no autorizados se han vuelto instrumentos políticos contra las prácticas del Estado, al hacerse parte de la producción, circulación y consumo de discursos sobre el sufrimiento de la migración, las políticas de control fronterizo insuficientes e inhumanas. ¿Me das la siguiente imagen, por favor? La siguiente, creo que hay texto. Y es precisamente aquí que la transformación de estadísticas, de los fallecimientos de estadísticas a tragedias, abre un campo para la intervención civil. Esto me parece algo interesante, ¿no? El grupo se llama Arizona Border Watch y no es fronteras compasivas, ni no más muertes, ni demás. Este es un grupo de gente que no le gusta que la gente esté cruzando el desierto, que no le gusta que la gente esté en Estados Unidos, y nos dicen, aquí están unas fotos más, y no puse las fotografías, pero si quieren ir, ahí están en su página, y al abrir la página uno es asaltado con fotografías creo que 4 fotografías de migrantes, de cuerpos, ¿no? Dicen, aquí hay unas fotografías más de lo que pasa en el desierto imperdonable de Arizona, ¿no? Estas fotografías son parte de lo que abajo he estado escribiendo. Esto es parte de un blog, ¿no? Y que muestra lo que puede pasar cuando el sistema político
de este país no tiene una política para la inmigración ilegal y que no tiene un plan establecido para controlarla. Y en amarillo, ¿no? El ejercer nuestras leyes de inmigración haría, en la opinión de nuestro grupo, Arizona Border Watch, dice él, sería un buen inicio para proteger a nuestro país y proteger a la gente como esta que tiene que morir para tratar de encontrar una mejor vida. Cuando nuestras fronteras abiertas y seguras permiten que cosas como estas pasen, también permite que drogas, pandillas, criminales y terroristas entren a este país sin ser detenidos. Hay que proteger a nuestras fronteras ahora, hay que ejercer nuestras leyes migratorias ahora, hay que proteger este país ahora. Este grupo está a la derecha, y un poquito intolerante y bueno, las fotos que tienen son bastante sensibles y me parece que las están utilizando de una manera que no es muy ética. Pero aquí lo que me parece interesante es ver una vez más, el denominador común se vuelve la vida y se vuelve la muerte. Cuando el Estado falla o fracasa en su misión de proteger la vida, podemos decir, la autoridad que tú tienes está un poquito comprometida por esto, ¿no? No se puede hablar de una autoridad completamente moral, completamente ética, y genera espacios para la participación ciudadana. La siguiente. Él es el reverendo Robin Hoover, y aquí él lo que ha hecho, está con uno de los mapas que generaron controversia, ¿no? Que inclusive el secretario de Seguridad Nacional Doméstica Interna dijo que era algo terrible lo que estaba haciendo, y él simplemente lo que está haciendo es, una vez más, ¿no? Apoyándose de las tragedias del desierto, de las muertes, cada punto representa una muerte, para decir, lo que está haciendo esta política migratoria, esta política fronteriza, tiene algo incorrecto, algo malo. Yo puedo agarrarme de estas muertes para abrir un espacio, ¿no? para meterme yo, para ejercer mi capacidad de retar al Estado, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces también tenemos esta cuestión de ir más allá, de poner un punto rojo en un mapa, ¿no? Esta cuestión de volver que estas muertes no sean simplemente un número, sino de darles un significado, de que se vuelvan sacrificios, de que se vuelvan historias memorables, ¿no? Que no se pierdan en el desierto. Y bueno, hay toda una serie de actividades que hacen diferentes grupos al respecto, unas más exitosas que otras. Ahorita, por ejemplo, hay un grupo de personas ayunando todos los días de la Cuaresma, en esperanzas de que esto haga algo en cuestión de las muertes del desierto. Yo no sé hasta qué punto logren hacer esto, pero una vez más, ¿no? Esto depende hasta cierto punto de la mediación que haya, ¿no? De qué tanto se hable en la esfera pública. La que sigue creo que es la última. Y es solamente mi contacto, ¿no? Perdón, espero que haya estado un poquito claro, espero que no haya estado muy aburrido, y perdón por las imágenes.